Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy concluimos el capítulo 8 del libro de Apocalipsis. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, danos tu espíritu de inteligencia, entendimiento, sabiduría, para que podamos entrar en tu palabra, entenderla, vivirla en nuestras vidas. Pedimos que aumentes nuestra fe, para que seamos siempre fieles a ti en medio de toda dificultad y todo sufrimiento. Todo eso pedimos en tu nombre, Jesús nuestro Señor. Amén. María, Madre de Misericordia, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Antes de entrar en detalle con los versículos, es de recordar, los sellos, los primeros 4 sellos, tenían que ver con eventos políticos, económicos. Es decir, que guerra de invasores, guerra civil, falta de comida y hambruna, enfermedad, muerte. Aquí, con las 4 primeras trompetas, tenemos castigos que tienen que ver con la naturaleza, con fuerzas mayores, con actos de Dios. Estas trompetas, estos juicios, afectan más que todo los habitantes de la tierra, los que no sirven a Dios. Entonces no refiere a nosotros. Desatan las trompetas desastres ecológicos y así afectan todos los aspectos de la creación: tierra, mar, fuentes, agua fresca, ríos y el cielo. Y como los 4 juicios, es decir, los 4 castigos de los 4 sellos, estaban vinculados entre sí, también aquí representan como una imagen entera, un íntegro, un completo. Pero en comparación con los 4 sellos, esas 4 trompetas son más severas, porque aunque murió, afectó la 1/4 de los habitantes de la tierra, ahora hablamos de un tercero de toda la población mundial, o los habitantes del orbe, los no cristianos. Ahora, 2 textos bíblicos del Antiguo Testamento proveen el fondo para esas trompetas. Mencioné en el último video sobre las trompetas en la batalla contra Jericó, pero también aquí tenemos en el fondo el libro de Éxodo con las plagas contra Egipto. Casi las mismas plagas ocurren aquí: granizo, agua que se convierte en sangre, la polución del agua potable y oscuridad sobrenatural. Pero aquí no se confina a una nación, como fue confinadas las plagas en Egipto. Son análogos esos castigos a las plagas contra Egipto porque demuestran el poder de Dios, su poder supremo, absoluto, contra los que oprimen a su pueblo. Y así la explicación de la 6ª trompeta indica que, como las plagas de Egipto, esas trompetas tienen como su meta la convicción de los idólatras, es decir, para que se arrepientan y para que sean sumisos a la voluntad de Dios. Pero veremos que desafortunadamente no se arrepienten y no tienen este efecto. Ahora pasamos uno por uno por las trompetas. Versículo 7. Tocó el primero. Hubo entonces pedrisco y fuego mezclados con sangre, que fueron arrojados sobre la tierra. La 3ª parte de la tierra quedó quemada, la 3ª parte de los árboles quedó quemada, toda hierba verde quedó quemada. Fuego que caracteriza los primeros 3 juicios. Los ejércitos en el Antiguo Testamento muchas veces utilizaban fuego para destruir totalmente una ciudad.
Por ejemplo, contra Jerusalén fue arrasada la tierra, pero primero quemado por fuego. También es símbolo, por ejemplo, en Amos primero, el primer capítulo de Amos, es símbolo del juicio que viene de Dios. Sangre también aparece en los dos primeros juicios. Recuerda la plaga de la sangre contra Egipto, cuando se convirtió el agua del Nilo en sangre. Y también hay amenazas de juicio de Joel, de Isaías, que mencionan sangre. Y obviamente sangre muchas veces recuerda a la muerte cuando es derramada. En esta primera trompeta tenemos granizo. Y esto recuerda también a la séptima plaga contra Egipto, que destruyó y humanos y animales, y las plantas y los árboles. El paralelo no es perfecto porque solo hay daño contra tierra, árboles en parte y todo contra la hierba. Pero esto viene del fuego aquí en Apocalipsis y no del granizo. Y como había mencionado, aunque los castigos son severos, son potentes, no son de manera, como sin misericordia, porque afectan una tercera parte de la tierra, de los árboles que son quemados, no a toda la tierra. Entonces, como Dios prometió a Noé de no destruir todo el mundo, aquí vemos que no destruye todo el mundo por castigo. Y que toda la hierba es quemada indica que ese juicio es universal, que aplica a todos los habitantes del mundo. Es decir, no simplemente Egipto, pero todos. Aun si no todos mueren a causa de esto. Ahora, 2 veces en ese libro vemos que el autor o ángeles mencionan árboles que no deben tocar a los árboles primero, y aquí solo una tercera parte de los árboles. En la cultura mediterránea, árboles tenían un rol, un papel bien importante, como nosotros hoy tenemos petróleo o electricidad. La vida hoy no anda sin esas dos, y la vida en ese tiempo tampoco andaba sin árboles. Necesitaban árboles para cocinar, para el fuego, también para la comida, para el aceite, por ejemplo, de olivo. También después del atardecer, cuando hubo oscuridad, necesitaba el aceite para lámparas. Cada casa necesitaba leña, madera para la construcción, y en el verano necesitaba leña para construir la sombra. En el invierno necesitaba leña para el fuego y obviamente herramientas como el arado y otras cosas para la granja, y también muebles exigían leña. Necesitaba esa madera de los árboles. También las armas para la guerra de, aljaba, flechas, arcos, todo eso necesitaba, y lanzas necesitaban madera. Y obviamente árboles proveían comida, frutas, aceitunas, dátiles, muchas diferentes cosas. Y por esto en la ley de Moisés fue prohibido arrasar todos los árboles, porque fue tan importante para la vida. Versículo 8 y 9. Tocó el segundo ángel, entonces fue arrojado al mar algo como una enorme montaña ardiendo. La tercera parte del mar se convirtió en sangre. Pereció la tercera parte de las criaturas del mar que tienen vida, y la tercera parte de las naves fue destruida. Esto recuerda la primera plaga contra Egipto, cuando Aarón tocó el Nilo con su... se me olvidó la palabra en español. Voy a recordar un momento. Con su bastón, ¿no? Y el agua se convirtió en sangre y todos los peces se murieron. Ahora, aquí no solamente la comida es afectada, los peces, pero también el comercio
marino también es afectada. Por eso, una tercera parte de las naves. Ahora, la causa inmediata de ese desastre es esa montaña ardiente. No sabemos qué exactamente quería decir ese símbolo. Puede ser que durante el primer siglo hubo erupciones volcánicas que causó que el cielo se cambie de color rojo y también el mar a un color rojizo. Pero también un meteorito cayendo al mar también sugiere esa imagen de una montaña ardiente. Sabemos que el monte Vesubio sí tenía su erupción y fue algo como el fin del mundo. Los que padecían ese evento, aún de lejos, cuentan cómo esto fue para ellos fin de todo, que todo se oscureció y toda la tierra temblaba, no veía nada, hubo roca por toda parte, humo, el mar fue afectado, no se veía nada. Entonces también puede sugerir algo así, pero también puede referir a un meteorito. No sabemos 100% con esto, pero también Dios en algún sentido deja abierto todo esto porque puede ser que involucra a todo esto. La erupción volcánica, también quizás en nuestros tiempos, en el futuro, meteorita, no sabemos, pero obviamente puede ser las dos cosas. Versículos 10 y 11. Tocó el tercer ángel, entonces cayó del cielo una estrella grande, ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de agua. La estrella se llamaba Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y mucha gente murió por las aguas que se habían vuelto amargas. Esto, de verdad, nos hace pensar en una meteorita que cae del cielo. Eso recuerda la predicción de Jesús de que estrellas caerán del cielo y los poderes del cielo también temblarán antes de la venida del Hijo del Hombre. Como la montaña ardiente quitó la vida de la tercera parte del mar en convertirlo en sangre, aquí esa estrella convierte las fuentes de la agua fresca, es decir, no salina, ¿no? Y los hace amargas, venenosas. Técnicamente, ajenjo no es venenoso. Es simplemente una hierba muy, pero muy amarga, de tal punto que una onza, más o menos como 15 gramos, es suficiente para cambiar agua de más que 1000 litros, cerca de 1500 litros. Entonces es muy poderoso el sabor de amargura. Entonces la escritura asocia ajenjo con veneno y es símbolo de las consecuencias amargas del pecado. Ahora, los que beben esta agua mueren a causa de esto. Y esto, como digo, también es en el sentido espiritual, el efecto del pecado. Versículo 12. Tocó el cuarto ángel, entonces fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Quedó en sombra la tercera parte de ellos. El día perdió una tercera parte de su claridad y lo mismo la noche. Aquí vemos como toda la creación es afectada. Tierra, mar, fuentes de agua fresca y ahora el cielo. Fue herida sol, luna, estrellas. Aquí no es que la luz se disminuya por tercera parte, sino que este juicio elimina toda la luz en el cielo por tercera parte del día y tercera parte de la noche. Esto recuerda a la 9ª plaga contra Egipto. Oscuridad siempre es señal de juicio
en la Biblia y hay muchos antecedentes de esto en Isaías, Amos, Sofonías, Ezequiel, Joel, por ejemplo. Y Jesús mismo habla en Marcos que el sol será oscurecido, la luna no dará su luz y las estrellas caerán del cielo. Entonces aquí, en comparación con la predicción de Jesús y también la oscuridad total de Egipto, aquí vemos un juicio parcial. Es decir, es una advertencia solemne para que los habitantes del orbe, los que no creen, se conviertan, se arrepientan de sus pecados. Ahora, ¿qué es el significado de estos juicios que acompañan las primeras cuatro trompetas? Aquí no podemos interpretar que estos son cronológicamente puestos después de los 4 sellos, porque de hecho en los sellos en los sellos hubo ya momento cuando el sol ya se oscureció, la luna como sangre y las estrellas se cayeron y el cielo se desvaneció. Entonces eso ya pasó en capítulo 6. Y en en capítulo 8, ahora nosotros vemos que el sol, la luna, las estrellas, por tercera parte del tiempo, serán oscuras otra vez. De modo semejante, la hierba verde aquí es quemada en versículo 7 y en el capítulo 9 vemos que el ejército de las langostas recibe una instrucción de no dañar a la hierba. Entonces, esas contradicciones, ¿no?, presentan a nosotros que eso no es una línea de tiempo, sino que esto manifiesta en nosotros toda una imagen, ¿no?, de juicio divino, de cómo Dios a lo largo de la historia está llamando a las generaciones de los seres humanos a la conversión. Ahora, no podemos suponer que en cada catástrofe natural ecológico es porque esas personas afectadas son peores pecadores, ¿no? Jesús mismo en Lucas 13 contestó a las preguntas de los discípulos sobre los que cayeron del torre y los que fueron asesinados en el templo. Él dice que no fueron pecadores peores, pero es una llamada a todos nosotros a la conversión. Y aquí también, sí, cada momento de sufrimiento es momento de juicio, es un momento para llamarnos a la conversión, pero no debemos mirar a los demás que solo ellos, sino todos nosotros somos llamados a confiar en Jesús, quien solamente tiene el poder sobre la muerte y sobre nuestro destino final. Ahora, seguimos con versículo 13 y después la reflexión al final. Y seguí viendo, oí un águila que volaba por lo alto del cielo y decía con fuerte voz, ay de los habitantes de la tierra, cuando suenen las voces que quedan de las trompetas de los 3 ángeles que van a tocar. Aquí el águila puede ser símbolo de un ángel, porque vemos aquí la acción de muchos ángeles en anunciar los juicios de Dios. Y aun si las cosas se han empeorado mucho con estas 4 trompetas, lo peor todavía es de venir, ¿no? Entonces, esta águila es un ave de presa, ¿no? Tiene tamaño, es grande, también velocidad y es símbolo de la destrucción en las profecías del Antiguo Testamento, por ejemplo en Deuteronomio, Jeremías y Oseas. Pero aquí la palabra ay se repite 3 veces, que es y una advertencia de peligro inminente y también es una exclamación de dolor y de compasión, es decir, de como simpatía por lo que va a pasar los habitantes del mundo, y que es triple
también recuerda que faltan 3 trompetas todavía a los habitantes del orbe, los que no pertenecen al pueblo de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto a nosotros? Hay personas que interpretan estos castigos de las primeras 4 trompetas como efectos de nuestro descuidado, falta de cuidado de la ecología natural. También puede ser que, por ejemplo, después de guerras y hoy con guerras químicas, guerras nucleares, que obviamente si esto pasa, el mundo ecológico también será afectado por completo, como escuchamos en ese capítulo. Pero en la Biblia hay toda una ecología moral, es decir, que a causa de nuestro pecado, en Génesis, la tierra queda maldecida, ¿no? Es decir, sufre a causa de nuestros pecados. Lo mismo en Génesis 6, el mundo sufre el diluvio a causa de nuestros pecados. En Levítico 18, Dios dice que la tierra vomita a los cananitas a causa de su pecado. Y Jeremías lamenta que la tierra languidece, lamenta que la hierba desfallece a causa de la maldad y los pecados de los habitantes de los judíos. Sabemos que Pablo en su carta a los Romanos dice que toda la creación gime con esperanza por nuestra glorificación, porque cuando los hijos de Dios somos revelados y regimos la tierra según la voluntad de Dios, toda la creación será liberado del dominio del pecado, liberado del sufrimiento, ¿no? Entonces, toda la creación será renovada cuando viene el reino de Dios, cuando llega Jesús y nosotros reinamos con Él. Pero aquí vemos un vínculo bien importante. Debemos cuidar el medio ambiente. Esto es parte de la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia. Pero más que eso, debemos cuidar el ambiente moral, porque la tierra queda castigada por nosotros, por nuestros pecados, por nuestra falta de cumplir la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros somos fieles a Él, a su ley, también la tierra será bendecida y la ecología será fructífera y llevará mucho fruto por nosotros. Entonces, aun si debemos cuidar el medio ambiente y más que todo, debemos cuidar la ecología moral, nuestro cuidado de cumplir la voluntad de Dios. Y esto incluye de cuidar a los que son afectados por estos castigos, los que no creen en Dios. Parte de la ecología moral es nuestra intercesión. En la primera parte de ese capítulo hemos visto la necesidad de la intercesión, cómo es una fragancia aromática frente a Dios nuestras oraciones e intercesiones. Entonces, aquí vemos que todos esos desastres, catástrofes naturales deben llevar a los paganos, los que no pertenecen al pueblo de Dios, al arrepentimiento. Entonces, aquí vemos una misericordia severa. No son momentos sin esperanza, sino son llenos de esperanza para llevar a los que no creen en la fe en Dios. Sabemos que muchos no se arrepienten, al menos en el libro que dice que no todos se arrepintieron. Pero también tenemos ejemplos de Egipto, de Jericó, de Rahab, por ejemplo, la prostituta, que siempre hay algunos al menos que sí se convierten. Y en medio de desastres debemos cuidar esta ecología moral para que los que quizás se encuentran desesperados, sin esperanza, pueden recibir esperanza a causa de nosotros, quienes tenemos confianza y seguridad, esperanza en Jesús, nuestro Señor. Por la intercesión de la Virgen, Madre de Misericordia, que Dios les bendiga y guarde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima.